Muy buenas tardes, les damos todos una vez más la bienvenida a esta edición del programa A la Luz de la Palabra. En esta tarde estamos muy contentos porque hemos tenido una acogida muy positiva en cada una de estas presentaciones anteriores. Hoy una vez más con un tema de gran edificación para la iglesia. Vamos a estar compartiendo en esta bella tarde acerca del tema de la santificación. ¿Cuál es la verdadera santificación? Entonces desde ya podemos invitarte a comentarnos tus preguntas, tus cuestionamientos, todas tus dudas acerca del tema. Te invitamos a que nos formules la pregunta de manera directa, de manera clara, para poder retransmitirla. Quiero hacer esta invitación, esta bienvenida a mi hermano Delkis, a mi hermana Odilia. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Y también a mi amado pastor Hernán, que está en esta tarde en este conversatorio. Un placer estar contigo una vez más. Bueno, no siendo más, entonces vamos a arrancar con este hermoso programa en esta tarde. Vamos a leer el texto bíblico ubicado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, es un tema realmente que causa mucha controversia y vemos a nivel general cantidades de doctrinas que se están moviendo. Hoy queremos hablarte acerca de lo que dice la palabra, a la luz de la palabra. ¿Cuál es la verdadera santificación de la que nosotros tenemos que, de verdad, a la que tenemos que ceñirnos? ¿De qué manera es que Dios obra esta santificación en nuestras vidas? Entonces, vamos a empezar a desglosar este tema. ¿Qué significa la palabra santificado o significa ser santo? Bueno, la palabra santo, si hablamos del español, es una persona sagrada o consagrada, ¿sí? Una persona que se aparta para cumplir un oficio sagrado al Señor. También el hebreo, pues el hebreo es kadot, que significa santidad, el Señor. Pero hablando en cuanto a la palabra santidad, es que, mire, a esta palabra se le ha dado un enfoque, no sé, un enfoque bastante controversial. Yo como biblista y teólogo, por decirlo así, yo me voy a la exégesis. A mí no me gustan los comentarios, el concepto, el pensamiento. Admiro los pensadores, admiro, respeto ese pensamiento, pero a mí me domina es la exégesis bíblica, lo que dice la Biblia. Y el texto que tú acabas de leer, vamos a repetirlo nuevamente, mire que vamos a darle aquí. Vamos a leer nuevamente. Mis amados hermanos que se están conectando ahí en pantalla, estamos hablando acerca de la verdadera santificación. El texto bíblico está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces mire, si nosotros miramos el texto, dice, el mismo Dios de paz o santifique por completo. O sea que la santificación es un atributo o un acto divino, soberano de Dios sobre el ser humano. Ningún ser humano puede santificarse sin la ayuda de Dios. Solo Dios santifica. Y dice aquí, dice el texto, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. A mí se me manda a guardar una santidad que Dios puso en mí. Él me santificó y a mí se me está mandando a guardarla, algo así, ¿ya? Pero hoy en día de pronto se maneja esto de otra manera. Se maneja en la parte externa. Bueno, exactamente, la parte externa, la manera, bueno, la parte externa.
No sé, o sea, entonces, si nosotros miramos esta parte, que es una parte crucial, crucial, pero si tú lees el versículo 22, antes de llegar al 23, Dice, absteneos de toda especie de mal. ese es un santo. Cuando yo me abstengo de toda especie de mal, soy santo. Cuando usted se controla a sí mismo para no pecar, para no fallar, Sí, para absteneo de toda especie de Apartarse mal. de lo malo. La Biblia dice que el que sabe qué, hacer Hacer lo bueno y no lo hace, y no lo hace, ¿le es qué? pecado. Pecado. Bien, seguimos avanzando. Conociendo el significado de la palabra santo y santificado, que es una persona apartada, consagrada para el servicio de Dios, una persona apartada de todo tipo de pecado, una persona que practica el bien, ya sabiendo que el que santifica es el Señor, me resta una pregunta. Una persona haciendo méritos por santificarse a sí misma, que da muestra de ser alguien soberbio, Si es soberbio, no es santo. si procura una santidad, o sea, para obtenerla ella por sus propios medios, no es No es santo. santo. No es santo porque recordemos algo aquí que la justifica. Para ser santo somos justificados. Es Dios quien nos justifica. Es Dios. Yo no me puedo justificar. Yo te puedo decir a ti, mira, yo esto, lo otro, pero tú no conoces mi corazón. Y yo conozco el tuyo. Ya. Y yo por fuera, como hablamos ahorita, externamente, puedo tener tremendo vestido mostrando una santidad. Mostrando santidad, o sea, una cara de piedad totalmente, pero por dentro puedo ser un lobo rapaz. Un sepulcro blanqueado. Un sepulcro blanqueado. Entonces, yo no me puedo, ningún ser humano se puede santificar por sí mismo. Amén. Y ese fue el fracaso que hubo en el Antiguo Testamento. Dios, ¿qué hizo Dios con los sacrificios? Sacrificio no quieres que yo te daría. David lo dijo. Amén. Porque la gente hastió a Dios de hacerse, o sea, por procurar de hacerse santo, hacían una serie de sacrificios. Pero los sacrificios cada día, en vez de mejorar, iba dibujando la imagen de Dios hacia el hombre, que Dios se dio cuenta, mira, por la ley, por la sobre la ley, nadie puede ser santo. Dios hace una exigencia al creyente y dice su palabra, sed santo porque yo soy santo. Dios no nos va a decir a nosotros ni nos va a pedir algo que no nos haya dado. Nosotros tenemos la obligación, por así decirlo, de ser santos por cuanto Dios es el que nos santifica. Sí, vamos a mirarlo con la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Vamos a mirar este texto para poder ir engranando al tema de la santificación o la santidad. 1 Corintios 6, 11. Del 9, vamos a leer del 11, del 9 al 11. Ok. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Siga. No erréis, ni los fornicarios. Ahora, detengámonos ahí. Ni los fornicarios. Ahora mire esto. Una persona llega al Señor. Llegó al Señor, se convirtió, pero no ha tenido la oportunidad de, o sea, inconveniente para casarse. Entonces, si esa persona se convierte al Señor hoy, y porque no tiene el momento para casarse, organizarse, se muere mañana, se pierde o se salva. Ahí hay un problema. Si él tiene ya estableció una familia, antes de conocer al Señor tiene sus hijos y esa es su única pareja y convive con ella, no teniendo ningún problema, siendo ella su sola mujer, es natural que Dios lo vea, pero ese es el pensamiento de Dios. Pero delante de los hombres, ¿Sigue siendo pecador?
sigue siendo un pecador. Sí. Entonces, ¿quién Entonces, manda a ¿quién? quién? Exactamente. ¿Quién manda a quién? Porque en ese caso, pastor, mi hermano Odilia, mi hermano Delkis, entonces estaríamos hablando que el hombre busca la manera de autosantificarse y de demostrar físicamente algo que va a hacer él en lugar de hacerlo Dios. ¿Sabes para qué vino Cristo? Ujú. Ya. Entonces dice, mire, no erréis ni los bonicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los feminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino del cielo. Pero si leemos el versículo 11, que dice el verso 11, Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro entonces Dios. mira, era ladrón, era adúltero, era fornicario, era maldiciente, era un estafador, era. Pero Dios lo declara santificado. Dios lo declara, ya habéis sido ¿qué? Santificado, ya habéis sido justificado en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, mira ese contexto. ¿Ya? Entonces, por eso es que hoy hay tanta, se persigue tanto a la iglesia evangélica, porque hay personas que quieren ser más santos del que realmente hace santo. ¿Sí? Sí. Y tratando de al mismo tiempo imponer cargas, yugos que el Señor no ha dicho que nosotros debemos llevar, porque bien lo ha dicho Él, que ligera es su carga y llevadero su yugo, ¿cierto? Entonces, este tipo de dogmas que se han implantado en lo que es la iglesia, pues lo que han hecho es cargar lastimosamente, Pastor Hernán, y ha causado pues una división a De ahí término donde general. vienen los dogmas, Sí. las doctrinas, de que esto no te pongas, quítate esto, porque si tienes esto eres menos santo, porque si te pones esto eres más santo. Entonces, si hubo una controversia en el tiempo del Señor, cuando Pablo y Pedro hablaba Pablo y le decía a Pedro, a los fariseos, discúlpenme, vosotros queréis poner cargas que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Entonces, el Señor nos manda a nosotros a conocer el Evangelio o a implantar en nosotros una religión, un dogma. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que seamos predicadores de su Evangelio. Sí, lo que pasa es que cuando Con esto no quiero decir, pastor, discúlpeme que le interrumpa, que no tenemos que guardarnos en santidad para el Señor. Correcto, tenemos que cuidar de esa santidad. Amén, amén. La santidad que Dios nos ha dado. nos ha No dado. que usted la logró por su No. medio, sino que Dios, dice, el mismo Dios os santifique Amén. por completo. Todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles. Entonces, cuando hablamos un poquito de la parte de esta santidad, la santidad es cuando uno es purificado y la mente carnal es extirpada. Entonces la persona está lista para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Amén. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Esto no se logra si no hay un nuevo nacimiento. Amén. Miremos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Vamos a saludar en estos momentos a nuestras hermanas que están conectadas ya ahí en la página de Facebook. Laura, Marcila, Juliet, Yasmín. Pastor, tenemos visita también acá en el estudio. Tenemos unas hermanas que están acá. Hermana Patricia, Edith, Sandra nos están acompañando acá y ustedes de casita ya saben, no se aparte nuestro y el camarógrafo. hermano Hugo David. Hermano Hugo, nunca lo mencionamos, pastor, nos van a cobrar por no mencionarlo, bendito Ya. Dios. Responsable de que esto salga al aire. Gracias Con la a ayuda Dios del por Señor. cada uno Y de él es ellos. el total responsable de esto que nosotros tenemos acá. Así es, continuemos entonces con el texto, mi hermano Odilia. El hermano, el texto, vamos a leer el texto, dice, capítulo 1, verso 12 y 12. 13. Dice, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Nos dio potestad, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, Entonces, sino de Dios. usted no se puede hacer hijo de Dios porque Yo quiero, porque usted quiere. porque me mandó el pastor, No, ¿Por qué? señor. No se puede hacer hijo de Dios. ni porque mis padres son cristianos, No, señor. Dice, ni por voluntad, primero, ni de carne, de sangre. de sangre. O sea, no es por linaje. Ok. Es como hablábamos la Ni vez de pasada, genealogía, el ni de llamado. genealogía. En la sesión pasada hablábamos que el llamado sí podía ser generacional, pues, Correcto. pero en cuanto a la santificación es imposible. Es imposible. Aquí dice bien claramente, Y es un acto soberano de Dios. y dice que un acto soberano, es Dios que le place, dice, ni por voluntad De sangre. de sangre, o sea, por linaje. Yo no voy a ser santo, yo soy santo porque yo vengo del apellido santo, no. Ni por voluntad de carne, o sea, de ser humano, De por que yo voluntad quiera mía, hacerlo. porque yo De que quiero yo hacerlo. hacerme santo. Ya. Y tercero, ni por voluntad De varón. De que alguien me otorgue a mí. el ser santo. yo le otorgue el derecho a alguien a ser santo. Solamente de Dios. A ver. Entonces, para yo ser santo, voy a una palabra muy clara. Y me disculpa. Hay que nacer del Espíritu. Amén. Nacer del Espíritu. O sea, nacer de nuevo. Solamente cuando yo nazco de nuevo es cuando estoy en la posición de entrar entonces a una etapa que se llama santificación. La santificación, Dios me hace santo, pero la santificación se perfecciona en mí y ahí sí ya tengo que poner yo mi parte. Claro. Ya. ¿De qué manera? Jesús le dijo a los discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra Que os enseñaba. que os he enseñado. Entonces, a medida que vamos escuchando la palabra, como ya hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad para oír a Dios, para entender qué es lo que Dios quiere conmigo. Entonces, Él me va hablando y su misma palabra me va limpiando. Eso se llama un proceso de santificación. Nadie es santo de la noche a la mañana. Tú que me estás mirando, quizás tú has tenido recaídas, caídas, recaídas, y tú te has dicho, no sirves para ser cristiano. No te equivoques, tú sí sirves para ser cristiano, sino que tú has tratado de santificarte tú mismo. Darle lugar a Dios, solo sométete a su palabra y Él hará lo que tú no puedes hacer. Así es. ¿Qué más decíamos? Gloria a Dios, la gloria es para Cristo. Saludo a todos los hermanos que nos están mirando a través de la web. Mirando todo esto que estamos escuchando y nos están viendo, entonces hay una pregunta aquí, pastor. El hombre no se puede santificar a sí mismo, ni tampoco el hombre puede santificar a otro. No. Entonces, yo he escuchado por ahí muchas veces, he escuchado y he visto programas por la radio, a donde muchos, yo los he escuchado imponiéndole a las personas para tratar el mismo hombre de santificarles. Y aún he escuchado cuando hacen salir a las personas porque no van como ellos quieren que vayan. Y la santificación, todo lo que hemos escuchado, la santificación la da Dios a través de su palabra. Dios mismo va enseñando la palabra, va enseñando a la persona cómo debe de actuar y cómo debe andar. Yo quiero que usted me explique, pastor, aquí por ejemplo, ¿puede una persona santificarse por sí misma o puede santificar a otro? Ya lo decíamos anteriormente, no se puede santificar por sí mismo. Ahora, la pregunta es, si yo no me puedo santificar por sí mismo, ¿podría santificar a otro? No. Obvio que no. No, en ninguna manera. De ninguna manera. Nada. Porque es que, mire, por la ley, por decirlo así, por la ley, nadie podía santificarse. Vamos, yo quiero que miremos un poquitico. Miremos, vamos a comenzar el sacrificio de Caín y Abel. Vamos a Génesis capítulo 4.
para explicar un poco más lo que el hermano está diciendo. Ahí habla de Abel, Caín y Abel. Caín y Abel, capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Bien, siga. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ok, ahora, ¿era mala la ofrenda que llevó Caín? Era una ofrenda, empezando porque era una ofrenda. Una ofrenda. ¿Era mala? No, No. ¿Era mala la ofrenda que llevó Abel? no. No. Dice que Abel ofreció una Llevó ofrenda. de lo más gordo. De lo lo más mejor. gordo, una ofrenda escogida. Pero vamos a hablar, la pregunta es, de la ofrenda. ¿Qué fue lo que miró Dios en Caín? ¿La ofrenda o su actitud interior? Su corazón, su interior, Su interior, su intención. la intención. ¿Sí? Entonces, Dios más que nadie conoce los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. es correcto. Entonces, si nosotros miramos en Levítico, vamos a mirar por qué Dios escogió la ofrenda de Caín, perdón, de Abel. ¿Ya? ¿Qué dice Levítico 17:11? Y otro me consigue Hebreos 11:22. Levítico dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ok, entonces, sin sangre no hay santificación. O sea, en este caso, sin la sangre de Cristo, nadie puede ser santo. No hay redención de pecado. No hay redención de pecado. Tampoco hay santificación. No hay santificación. Ahora, Hebreos 9:22, ¿qué dice? Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. De pecado. Entonces, no hace remisión. Entonces, no hay santidad sin sangre. Entonces, cualquier sacrificio que el hombre haga ante Dios, Amén. si no va a la cruz, si no No lava somete. sus pecados con la sangre de Cristo, sigue siendo inmundo. Amén, amén, así es. Porque dice que Él fue el único sacrificio, única vez y para siempre. El cordero inmolado en la cruz. Murió una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Y el querer nosotros hacer algo para merecer esta santificación, que estamos volviendo a la ley. La ley, tú pecabas, sacrificabas un cordero, un buey, un animal engordado, lo mejor, y ya ponía la mano el sacerdote sobre ese animal, eran perdonados tus pecados. Pero al ver Dios la actitud del hombre que caía y recaía en esto, no, ya esto lo habían convertido en un carnaval. Y yo le dije, voy a mandar al cordero sin mancha, y el cual murió por nosotros y entregó su vida. ¿Para qué? Para él. Seamos redimidos por esa sangre. Amén, amén. Por esa sangre. O sea, entonces, para usted, hermano de aquí, y para mí, para todos los que nos estén mirando, sin Cristo no quita nuestros pecados. Hermanos, no somos santos. Amén, amén, amén. Ahora, surge una lectura muy interesante. Y vamos a estar mirando el libro de Romanos para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. Romanos capítulo 1. Vamos a estar leyendo el versículo 29. Mano del que allí, a ver. Y estando atestado de toda injusticia, Sí, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, Murmuradores. murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Ok, entonces, ahora miremos. Tú que me estás mirando, y tú que de pronto has pensado que esa santidad, estás una santidad extraordinaria. ¿No estás tú implicado en alguna de esas cosas que se mencionó ayer? O sea, pastor, que de pronto yo quiero enseñarle a alguien o imponerle algo a una persona, por decir algo, que Dios me guarde, yo de pronto puedo estar practicando que nadie me ve, mentiras, fornicación, y quiero implantarle a alguien, a la oveja, a la persona, No quiero mientas. implantarle y yo soy mentiroso y quiero que la persona no mienta. No seas ladrón. Y yo soy ladrón. Somos ladrones. Entonces, esto es tremendo. ¿Tú Tremendo. qué dices? Mire, vamos a leer un poquito para añadirle aquí te voy a dar tu comentario. Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 5:19. 5, 19 dice Sí. la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne que son Sí. adulterio, Uno. fornicación, Sí. inmundicia, Sí. lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces la pregunta, con toda sinceridad, ¿no habrán algunas cosas esas que en su mente han llegado? Como seres humanos, es natural, Pastor Hernán, porque hay una naturaleza con la que día a día tenemos que luchar. Vamos a tocar algo muy sencillito, el celo. ¿Tú nunca has peleado con tu esposo? Claro que sí. ¿Tú nunca has peleado o has discutido con un vecino? Claro, hemos llegado a sentir... ¿No has tenido problemas con un hermano en la iglesia? Incomodarse, a sentirse... Entonces, la pregunta es, mirando aquí esta parte tan cara, y es que si yo practico alguna de estas cosas, de lo que hablamos en Romanos, y de lo que hablamos aquí en Hebreo, en Gálatas, todos nosotros en cierta manera y en cualquier momento de la vida vamos a estar implicados en alguna de estas cosas. Entonces, si estoy implicado, no soy santo. ¿Dónde está mi santidad? Apenas que se haga a una visión a creerme ser santo, cuando lo único que me santifica a mí es la sangre de Cristo. Amén. Por Podemos, eso, sí. podemos entender que la santificación es un proceso que vive el creyente y como ser humano Es diario, es continuo. es continuo el guardarla y practicarla, que vamos a errar, sí, que vamos en cualquier momento a pecar, sí, porque somos seres humanos imperfectos. Somos seres, imagínense, si el ser humano imperfecto quiere parecerse, quiere ser como Dios, imagínense si fuera perfecto, pastor. Que Entonces, el ejercicio de la santificación es constante. es guardarla, guardarse para Dios. Ya. Entonces, tú decías algo ahorita. Bueno, sí, quería comentar. En el Antiguo Testamento ya usted nos hablaba un poco de eso. Dios siempre ha demostrado su necesidad de santificar lo que es de Él. Él siempre desde el momento, de hecho, lo que es el libro de Levítico, sí, Señor, Y el libro de Levítico, de Éxodo, de Deuteronomio, en el libro de Números, hay muchas leyes acerca de cómo Dios daba las órdenes de que tenían que santificar los elementos, los instrumentos, los utensilios, el mismo templo, el mismo tabernáculo. Todo. Tenía días. Todo para su servicio. Dios decretaba, ordenaba días especiales para hacer fiestas santificadas para Él, todo, o sea, De purificación. sí, esta palabra santificación, estudiando un poco, venía del hebreo, ya el pastor habló acerca del griego, vamos a hablar acerca del hebreo, viene de la palabra kadash,
que significa separación de una persona u objeto para Dios. Entendiendo esto, pues hay una responsabilidad. Dios hace lo suyo, como usted nos lo ha dicho. El mismo Dios de paz os santifique. Es un proceso, es un milagro, es una obra que solamente puede hacer el Espíritu Santo, el Señor en nuestras vidas. Pero hay una responsabilidad en nosotros, en medio de esta santificación, dice, y nosotros debemos guardarla por completo. Vamos a profundizar un poco más en cuanto a la responsabilidad, pastor, que nos compete a nosotros como hombres delante de Dios por esta santificación que Él nos da. O sea, Dios nos santifica, pero la responsabilidad, tú la acabas de decir, es mantenernos, guardando ese propósito o ese plan divino de Dios en nosotros. Nosotros tenemos que guardarlo, o sea, guardarnos. Es una lucha. Vamos, para poder entender esto, vamos a leer, ¿cómo se llama el programa? A la luz A la de la luz de la palabra. Entonces, palabra. me gusta la palabra, a mí me encanta la palabra. Vamos al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Sí. Vamos a leer del versículo 1, dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga bien, siga. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. A ver, si Cristo no está por en medio, no hay santificación. Seguimos leyendo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oiga, sino conforme que al Espíritu. Eso es tremendo. Sigue leyendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Sí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Sí. Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Wow, eso sí es Sencillo. complejo, yo. Santo Dios, esto es, vea, el día que yo leí ese texto me atormentó. Siga leyendo un poquito más. Dice, mas vosotros, Ves, pero oye, Cristo, Eso. pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del Si pecado. Cristo no vive aquí, no hay santificación. Y no hay manera tampoco, pastor, Para lograrlo. de poder mantenernos guardados delante Porque del Señor. es Él que hace ese proceso Amén. a través del nuevo nacimiento. Es Él. Sí, entonces es Él el que va como que a través de la llenura del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, Él va redarguyendo todo lo malo que hacemos para que Va regenerando. lo va a regenerar, o sea, nos regenera, pero nos tiene ahí como que controlado para que no hagamos lo que nosotros queremos. Si nosotros leemos el versículo, aquí hay un versículo que están leyendo, que hemos leído aquí, y ya lo encontré. Miren lo que dice, el versículo 13, léelo. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, es el Espíritu Santo el que me va a ayudar a mí a hacer morir las obras de la carne en mi vida. No es por mi fuerza, no es porque yo cambié la manera de vestir. No estoy diciendo con esto que tú tienes que vestirte como un pordiosero. No, eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y tienes que vestirte elegante, hermoso, ya. Pero el hecho de que lo hagas no significa que eres hija de Dios o eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios cuando el Espíritu Santo tiene tu vida controlada. Si todavía tú tienes ira, celo, contienda, pleito, te peleas con tu marido, te peleas con tu esposa, te peleas con tu hermano, discutes en el trabajo, discutes con Lascivia. tu jefe,
tienes laxivia, miras a alguien con interés con deseo sexual, miras a alguien con interés de otras cosas y muchas cosas, robas, haces cosas que a Dios no le agrada, tú no eres santo. No somos santos practicando esto. Perdón, pastor, entonces eso quiere decir que la santidad no está en el vestir. No, Señor. La santidad no está por fuera, como No. uno viste. Nace de adentro del corazón. Nace y va creciendo como... Es puesta por el mismo espíritu dentro de nosotros, Sí, porque Él nosotros- está dentro de nosotros. Exacto. Nosotros hablamos ahorita, mire, que hablamos de que la santidad es la esencia de Dios. Entonces esa esencia divina de Dios en nosotros es la que nos va llevando cada día a ese proceso de santificación. Es un error. Ya, como pastor, hace unos años atrás, yo hablaba mucho de santidad. Wow, y ese era el tema, la santidad, la santidad. Pero detrás de esa voz y esa palabra de santidad, hacía cosas que a Dios no le agradaba. Porque creía que la santidad estaba en la manera de vestir, pero no. La santidad estaba en la manera de, a mi manera. Hasta que descubrí un día, y te voy a contar algo. Yo estaba en casa, en la oficina de la iglesia, y de pronto en un momento miré, a mí me desprenden del cuerpo, me desprenden del cuerpo. Cuando a mí me desprenden del cuerpo, yo empiezo a subir, y fui subiendo. Cuando ya me encontré arriba, pero yo no sé dónde estaba, ya, pero sé que no estaba aquí en la tierra, ya. Empecé a entrar como en unos pabellones, y en esos pabellones que estábamos allí, entramos a un pabellón y encontré 9 mujeres y un hombre. Y tenían criticando la vida del pastor de la iglesia. Ese pastor hay que cambiarlo, porque ese pastor, no, o sea, puro ataque de las obras de la carne. Hasta que llegó el momento en que me dijo el ángel que me llevaba, este es un espíritu de murmuración que se mueve dentro de la iglesia. Ellos creen que son santos, miren lo que están haciendo. Están hablando del siervo, del que yo puse allí. Wow, yo me quedé, eso era nuevo para mí. Luego paso a ese otro pabellón y encuentro un jovencito con una jovencita debajo de un árbol, besándose, acariciándose, tocaban partes íntimas. Y luego salió a una iglesia y tocaba el piano, el teclado del piano de la iglesia, y ella cantaba en otra congregación. Y mira lo que hacen, y luego se suben al altar y dice que son santos. Luego paso a otra parte donde había 7 personas, 7 diáconos y un pastor. Y el pastor era de color moreno, muy simpático él, con un corazón muy bueno, pues yo pude notarlo así. Y decía, esto hay que destruir aquí, vamos a planear para que se hagan, vamos a ensanchar la iglesia, va a venir un gran avivamiento. Y hacían 2 personas dentro del grupo del concilio, decían, me opongo. Y esos ministraban a 2 más, me opongo, y con 4 sobre 3 ganaban los 4 y no se hacía lo que Dios le había dicho al pastor. Y sin embargo el ángel decía, y dice que son santos. Y así sucesivamente. Luego llega un pabellón donde había 2 mujeres haciendo relación sexual. Ya 2 mujeres. Y eran pastoras. Y dice que son santos. Luego paso a otro pabellón y me encuentro un hombre con las gafas, unas gafas así, menuditas así, pero con las gafas en la punta de la nariz así como un sapito así, ya. Y decía, traigan dinero, no sé qué, y maldecía a las personas, o sea, le maldecía a la iglesia. Y decía el ángel, esa es avaricia, y dice que es santo. Y así sucesivamente pasé esa experiencia. Cuando yo estoy más adelante, que ya íbamos como que a escalar a otro nivel, me pregunta el ángel, ahí donde me pone a temblar, Hernán, ¿tú naciste de nuevo?
Santo Dios. Me desarmó con esa pregunta, porque yo estaba consciente que yo hacía cosas que a Dios no le agradaban. Yo estaba consciente, totalmente consciente, que yo hacía cosas que a Dios no le agradaban. Y que no solo yo, sino que mucha gente hacía cosas que también, pero yo los tenía como santos también, porque yo estaba en la misma condición. Entonces, la santidad no es una experiencia, es una vivencia diaria, que tú tienes que vivirla. El que es santo no se deja contaminar de nadie. El que es santo obedece al Espíritu y se somete a Dios. Usted ve personas en la iglesia y dicen, no, yo soy santo, y no ofrendan ni diezman. Y la persona que no diezma no está bien, porque el diezmo no hace parte, el diezmo hace parte antes de la ley, en la ley y después de la ley. Entonces, está aplicable. En la ley dice no hurtar. En el Nuevo Testamento dice, el que hurtaba, deje de hurtar. Y en Apocalipsis, los ladrones no entran al reino de los cielos. Entonces, una persona que no lo hace sabiendo que debe hacerlo, no es santo. Así es. Quiero cerrar, pastor, esta pregunta o este punto del programa con un texto bíblico que está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos de este mundo que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, es para confirmar todo esto que usted acaba de decir. Es necesario ser obedientes, es necesario someterse, es necesario, porque el Señor no va a descender, como siempre lo he dicho, con su mano poderosa y se va a interponer entre un hombre y su cerveza. No se va a interponer entre un hombre y una mujer que están en planes de fornicar o adulterar. No, para eso el Espíritu Santo ya nos ha redarguido. Nos ha hablado en algún momento acerca de que lo que es bueno y lo que es malo delante del Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sino simplemente, mi hermano Delqui, seguir lo bueno, amén, lo que le agrada al Señor. Pero no va a ver que Dios va a descender y te va a empujar para que tú no peques. No, sí, el que sabe hacer lo bueno, que haga lo bueno. Dice la Biblia. Ya. ¿Qué más decíamos? Habiendo conocido ya todos estos términos y dándole claridad y viendo la reacción y el aporte de nuestros hermanos aquí con nosotros, ¿cuál es el aporte humano ante la santificación? ¿Cuál es el aporte humano a la santificación que hace Dios en nosotros? Preservar lo que Él está haciendo. Si yo te he dicho, guardaos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Guardarnos. Guardarnos. Por eso en la Escritura, cuando el Señor habla de estos terrenos, habla de la tierra fértil, la tierra buena, la tierra, ¿cierto? El que cayó en buena tierra, el que no cayó en buena tierra, el que entre espinos y tal. Haciendo por decirlo así, una comparación. Quien es tierra buena, acata y guarda esa santificación y da fruto. El Espíritu Santo mora en nosotros y es el que nos redarguye, nos hace caminar en esta santidad, guardarla para agradar al Señor y guardarnos irreprensibles, como nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23, para el día de la venida del Señor. Bien, entonces decíamos un poco, hay un problema que practicaba ahorita hace unos días sobre esto de guardar la santificación. Entonces tenemos una obligación, sí, guardarla, es una obligación, mantenernos, ya, pero entender que la santificación no viene como un arte,
de de magia. No, es un proceso. 2, es dejar de vivir, o sea, tratar de vencer, porque hoy tenemos dos naturalezas, la naturaleza pecaminosa, que es la nuestra, y la naturaleza divina del Espíritu que está dentro de nosotros. Entonces, a través de la naturaleza divina, sostener o mantener la naturaleza pecaminosa ahí vencida, pero para ello se necesita lectura bíblica, asistir a la iglesia, ayunar, orar y someterse. Podemos leer la Biblia, usted se la puede saber al derecho y al revés, pero si no se somete, de nada no tiene sentido, de ninguna manera. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él irá de nosotros. Ya. Entonces, en cuanto a eso, hablando un poquito de esto de la santificación, cuando yo estoy el aporte humano, podríamos decir, y aquí lo tengo un poquito aquí, desde el momento de nuestro nacer otra vez, la gradual obra de santificación toma lugar. Somos capacitados por el Espíritu a mortificar los deseos del cuerpo. ¿Sí? Eso está claro. Muerto al pecado y nuestra mala naturaleza, y la somos más y más muertos al pecado y más vivos para Dios. O sea, por medio del Espíritu Santo es que yo puedo hacer morir las obras de la cosas carne que a Dios no le agrada. O sea, por eso es que es indispensable para ser santo nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Si yo no nazco de nuevo y no nazco del Espíritu, sí, aunque tú hayas nacido nuevo, los pensamientos te llegan a la mente. Pero cuando eres nacido por el Espíritu, el mismo Espíritu se encarga de arrancar de tu mente todo ese pensamiento malo y pone en tu mente la mente de Cristo. Pablo dijo que nosotros debemos tener ¿qué? La mente de Cristo. Sin ese nuevo nacimiento no hay santificación, ni hay santidad en ningún ser humano. Solo a través de este medio es que somos santificados. Este pensamiento que acabo de hablar es un pensamiento de nuestro hermano John Wesley. Él tenía este pensamiento y me identifico con este pensamiento. Hay que nacer de nuevo para que por el Espíritu podamos vencer las obras de la carne. Si no hay un nuevo nacimiento, la carne está vivita, a flote. ¿Y qué es lo que hace la carne? Pecar. Y a veces pensamos que pecado es fornicar y adulterar, pero mentir, celo, pleito, contienda, envidia, detracciones, disensiones, contienda. Eso no lo tenemos como pecado, sino que pecar es fornicar y adulterar. Pero lo demás, ¿qué? ¿Lo demás qué? Amén. Podemos ver una persona bien vestida, en santidad, pulcra, sin ningún tipo de maquillaje, porque hay muchas doctrinas que señalan que se maquillan las mujeres, que usan pantalón las mujeres, que se ponen aretes las mujeres, que las mujeres de Dios no deben usar nada de esto. Pero guardan toda esta santidad, entre comillas, no su vestido, todo. No estoy atacando ni señalando de que esto no la hace usted santa, no. Quiero decirle que la actitud que Dios mira no es nuestro exterior, sino nuestro corazón, nuestro interior. El Espíritu Santo es el que da testimonio en nosotros de que Él está en nosotros. Nosotros podemos dar testimonio de que es Dios mostrando el fruto del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros no usamos ningún tipo de prenda, no usamos ningún tipo de accesorios, ¿eso será que nos hace santos? ¿Eso borra de nuestra mente el pecado? ¿Eso borra de nuestra boca la maledicencia o las malas palabras? ¿Eso borra de nuestra boca la injuria? ¿Esto borra de nuestras manos el pecado de matar, de robar, de hacer cosas pecaminosas? ¿La apariencia?
la vestimenta, entre comillas, santa. ¿Qué puede decir de esto, pastor? Sí, tú tocaste un tema ahorita y es la joya, mire. Sí. Así es. Por Los lo menos, accesorios, sí. encontramos la historia de Rebeca, pastor, que fue una mujer a la que su suegro, Abraham, le envió joyas. Entonces hay doctrinas que en las que se está señalando que el uso de las joyas, de los aretes, de las prendas, pues es pecado. Es no ser santo delante de Dios. O sea, yo me atrevería a decir, la Biblia no prohíbe el uso de joyas cosméticos, joyas, adornos. Sí. Simplemente enseña que la verdadera belleza de una persona es la interior. La interior, sí. ¿Qué prohíbe Dios? Lo que Dios prohíbe es la ostentación. La ostentación. Por lo menos cuando llegaron vamos a mirar Isaías capítulo 3, versículo 16. Hijas de Sión. Así, ahí en el libro de Romanos también habla algo acerca de eso, en el Nuevo Testamento, de cómo estas mujeres usaban unos peinados ostentosos, pero era definitivamente algo muy ostentoso. La ostentación es la ostentación, lo que Dios prohíbe. Ya. Entonces decíamos en Isaías capítulo 3, verso 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. O Aquí sea, hay una condición. Hay una condición. O sea, eran orgullosas. Amén. Altivas. Ensoberbecidas. Altivas. Vanidosas. Vanidosas, engreídas. Eso es la condición por la cual Dios prohibió a ellas. Y dijo que en vez de eso vendía bandados de hediondeces, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos, nosotros hablamos de Rebeca. Dice que en Génesis 24:53, y el siervo sacó de esto de plata y otro de oro y vestido, y dio a Rebeca, ¿sí? En el 34 dice, cuando, 24:30 dice, y cuando vio el anillo y los brazaletes en la mano de su hermana, y oyó la palabra de su hermana Rebeca, diciendo, esto el hombre me dio, Labán fue el hombre, es aquí que estaba conjunto a los cabellos. Entonces, el hombre, el criado, le ofrece a Rebeca regalos escogidos del mismo suegro, que era Abraham. Ahora, si Abraham, el padre de la fe, le mandó joyas a su nuera, es pecado. Miremos otro poquito. En Éxodo 35, 33 dice, y en el labrado de piedra para engaste, en el tallo de madera y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. O sea, Dios dio a las personas que hacen las prendas el arte de hacer las joyas. El arte de hacer joyas. Ahora, si Dios dio ese arte de hacer joyas, es porque el pueblo no puede ponérsela. No tiene sentido. Él le dio, entonces, ¿quién se las va a poner? Lo que pasa es que hay cosas, el ser humano es extremista, ¿verdad? Y eso es lo que Dios, pienso, a mi manera de pensar, que el ser humano tiene que tener un equilibrio. No llegar a la ostentación, a poner su mirada en la joya de que sin esto no esto, de que si esto no soy esto, no. Ni tener la vanidad extrema, ni tampoco llegar al descuido total. Pienso que Dios es un Dios de orden y pide de nosotros ese orden y ese equilibrio en ser personas decorosas en cuanto al vestir, en cuanto al hablar, en cuanto a cómo a conducirnos como personas que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pienso que Él es quien nos dirige a cada uno de nosotros. Para terminar, vamos a terminar este sketch de lo que es las joyas, leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 16. Vamos a estar en el versículo 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Oiga. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Oiga. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar.
Entonces creo que nos ha quedado muy claro el tema de las joyas y del atavío, que no es no usar, sino la actitud o el extremo de esta condición. Mi hermano Delquis tiene... Damos gracias a Dios y a todos los hermanos que nos están mirando a través de nuestra vez a la luz de la palabra, y ya mirando todo esto que hemos escuchado. Y entonces yo le digo al pastor, le hago una pregunta: pastor, ¿será que para yo guardar la santificación no tendré que ponerme joya, no tendré que, sino que se está hablando de la ostentosidad, de no ser ostentoso? Es la ostentación. Guardar la santificación, tengo que guardarme para el Señor. Sí, pero el hecho de que, o sea, el hecho de que tú estés guardando tu santidad no quiere decir que tú no puedes usar una pulsera. Un reloj, un reloj de un anillo, una prenda, un anillo, una cadena. Es una cadena, eso no quiere decir nada de eso, porque si las prendas fueran prohibidas por Dios, entonces Dios no lo hubiera recibido para el tabernáculo. Recuerda cuando estaban haciendo el tabernáculo, Claro. que Moisés recoge una ofrenda de oro para el tabernáculo, y en Éxodo 35, vamos a decir rapidito, ya que ya el tiempo no acaba. Que lo trajeron de Egipto. Eso 35:22. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos. Ahora entonces el pueblo tenía la cadena. Anillos y ¿Para qué tenía la brazaletes. cadena? ¿Para tenerla guardada en el baúl? No creo. ¿Y los anillos? ¿Y las Era joyas? de su uso personal. Era de su uso personal. Se despojaron de ellos. Sigue leyendo. Toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. El To- Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jehová las aceptó si eran inmundas? Si es pecado usarla. ¿Por qué Él las aceptó? Y para algo tan trascendental que Como era la construcción el tabernáculo. del tabernáculo. El tabernáculo es la representación de Cristo. Imagínense nada más. Es tremendo. ¿Decías algo más? No, pues realmente estamos demasiado impactados con todo lo que en realidad es la verdadera santificación del Señor. Se nos está pues agotando el tiempo de nuestro programa, pero queremos cerrar todo, pastor, con broche de oro, no dejar ninguna duda en cuanto al tema, en cuanto a lo que estamos tratando O sea en que esta tarde. En la actualidad, si llega alguien y ofrenda una joya de oro, no la pueden recibir porque es pecado entonces. Eso iba a decir yo. Si alguien ofrenda una joya de oro a la iglesia, a tu congregación, tú no la puedes recibir porque es pecado. Ya. Estamos en el tiempo, estamos a la luz de la palabra. Amén. Es lo que dice la palabra. No son los dogmas humanos, es la palabra de Dios la que prima por encima de todas las cosas. Decía algo, miren. Sí, y bueno, no solamente es a lo que las joyas se refiere, también hablamos del vestir, del pantalón, de la falda. Pienso, pastor, y mis hermanos que están acá. Es que el tiempo es corto. Sí, Ojalá, se nos pues, acaba el tiempo. si tú nos invitas que te hagamos otro tema de esto, para continuarte, y te podemos ampliar sobre la vestimenta, muchas cosas Porque que hay hoy muchos día errores, se hay muchos prohíben errores. en la congregación. Solo tú, si tú dices, bueno, sí, me gustaría que tengan otro programa, tú escribes y te hablaremos Y profundizaremos Para un poquito más. con relación al porque tema. usted me entiende, el tiempo es oro y se nos ha Sé terminado. que surgen Sí. muchas inquietudes acerca de esto, dándonos cuenta nosotros que la santidad es una actitud interior, la santidad es una actitud de corazón que no viene meramente de nosotros, sino que el mismo Dios es quien nos santifica y que permite que nosotros nos guardemos en santidad para Él, para el servicio y gloria y alabanza de su nombre. Así es, mi hermana acá. Entonces, cerremos con una preguntita. ¿Cómo podemos entonces perder? ¿Se puede perder esta santificación y de qué manera Sí. el ser humano pierde esta santificación del Señor? Si usted se aparta de Cristo, perdió todo. Sí. Porque Cristo es el camino para ir al cielo. Cristo es el camino a la salvación. Sin Cristo, nada en absoluto
podemos hacer. Porque solo Cristo, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Sin Él, nada, nada de lo que tú te inventes o aparente o creas ser, sin Cristo no tiene valor. El único que te da el valor a ti y a mí es Cristo a través de su sangre maravillosa derramada en la cruz del Calvario. Amén. La intención del Señor siempre va a ser santificarnos, perdonarnos, restaurarnos, santificarnos para entonces ponernos pues donde Él desea que nosotros estemos. No es la voluntad de Dios que el hombre viva en el pecado, No. en la ruina, en esa condición de muerte física, espiritual. La voluntad de Dios es bendecir a sus hijos, a su pueblo, y por eso nos enseña a través de su palabra, a través de la luz de la palabra, pues, cómo es que verdaderamente podemos vivir una vida cristiana. Queremos, pastor y hermanos, pues saludar a Jesús Alberto, que nos está enviando saludos también, a Gabriela Mauri, a nuestro hermano Jesús Guillín, que desde el autobús está Oye, conectado qué bien. Ahí con el el programa, el campeón del volante. en Amén. su trabajo. Hay muchas personas que están en casita en su trabajo. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube nos puedes encontrar en Facebook. Ahí vas a encontrar todos los programas que hasta el día de hoy se han grabado por la misericordia del Señor y lo que vamos a seguir grabando con la su ayuda. con la ayuda del Señor. Amén. Puedes escribirnos cuál tema necesitas que te demos claridad, profundidad, y vamos a ir presentándolo al Señor para que Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento. Mis hermanos, Quería hermanos, ahondar un poquitico aquí. Escríbenos, pero no nos vayas a escribir como en contienda. Nosotros no estamos aquí para crear contienda con nadie, ni estamos para hacer imposiciones a nadie. Nosotros tenemos un programa que se llama A la Luz de la Palabra. Solo queremos enseñar lo que enseña la palabra. No me vayas a escribir que esto, que lo otro, porque algunos de pronto pueden hacerlo. No, escríbenos algo que tú deseas que te sea clarificado para el conocimiento, para tu crecimiento y un mejor desarrollo en la vida cristiana. Te lo agradecemos con todo el corazón. Queremos recordarles a nuestros amados amigos, hermanos y seguidores de la página Encounter with God, Iglesia Cristiana Encounter with God, los servicios los miércoles de avivamiento a las 7 de la noche, escuela dominical los domingos a las 9 de la mañana y viernes a la luz de la palabra. Queremos que siempre estés allí pendiente de estas enseñanzas, las cuales nos abren de una manera espiritual. Nuestros sentidos son despiertos y nos da la claridad en muchos de los temas que podamos tener inquietudes. Queremos decirte, hablando un poco un poquito más del tema, que nosotros como seres humanos podemos guardar esa santidad. Dios nos la dio, Dios nos la ha dado, porque sabe que podemos guardarla. Dios no pone carga sobre nosotros. Él te puso la santidad no y te ha puesto el Espíritu soportar. Santo para que te ayude a sostenerla. Amén, amén. Él no pone carga sobre nosotros que no podamos soportar. Así es. Él fue quien nos lo dio. Él es el principal interesado en que nosotros guardemos esta santidad. Amén. Así es. ¿Qué decía mí? mi hermano Delkis. También queremos invitarle a todos los amigos y hermanos que nos están mirando que compartan todo lo que ustedes han escuchado y han aprendido en esta tarde. También lo compartan con los demás, con sus familiares, con sus vecinos y todos los que les rodean, a la luz de la palabra en esta tarde. Hemos estado aquí y está nuestra hermana Mireille, que se va a despedir. Bueno, y será, pastor, mis amados, y ustedes ahí en casita, hasta la próxima. Viernes a las 4 en punto de la tarde, a la luz de la palabra. Si Cristo no ha venido, no nos ha llamado a su Lo presencia, podemos aquí decir, vamos a estar. Maranatha. Cristo viene. Aleluya, gloria a Dios. Maranatha, que Dios los Señor le bendiga. guarde. Te bendigo. Dios le Lo bendiga. bendecimos en nombre del Señor Jesucristo. Cristo viene. Gracias por estar allí con nosotros. Aleluya.